Llega el momento de la salud, porque ya saben, la salud es lo primero. Buscamos la calidad de vida de todos ustedes. ¿Con quién lo hacemos? Con nuestra doctora de cabecera, Jessica Vacante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctora. Mira, hoy vengo como un arbolito de Navidad. Primero de diciembre. Me encanta esta fecha. ¿Cómo está? ¿Ya hizo el árbol, por cierto? Yo sí, desde noviembre. Dice, vi ayer Canales Extraordinarias, dice que el que hace el árbol mucho antes de que llegue la Navidad es que es una persona feliz. Pues yo lo he hecho como a mediados de noviembre y lo voy a dejar hasta febrero. ¿Ah, sí? Madre mía. Me encanta la Navidad, es un tiempo muy bonito. Por favor, agradezcamos, celebremos como podamos y con prudencia, pero vamos a vivir la Navidad con ánimo y alegría. Bueno, una Navidad diferente, que es lo que toca, con responsabilidad. Hay que vivirla con responsabilidad, sobre todo. Vamos al lío, doctora. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues sí, mira, diciembre, viene el frío, tenemos muchos virus, muchas cositas por ahí, infecciones respiratorias, y hoy vamos a hablar de una muy importante porque lamentablemente sigue siendo la causa de muchísimas muertes en el mundo, sobre todo en niños y ancianos. Vamos a hablar, José, de la neumonía. Neumonía. ¿Qué es la neumonía, doctora? Pues mira, la neumonía es, como dice ahí, una infección del pulmón. Es una enfermedad inflamatoria, infecciosa en la mayoría de los casos, lo que típicamente conocemos como la pulmonía, en donde se produce una inflamación de todo ese parénquima, de todo ese tejido pulmonar. En muchísimos casos pueden ser por virus, por bacterias, por hongos, pero también por algunas otras causas. Muy frecuentemente por infecciones respiratorias por virus y bacterias. En este caso la neumonía tiene una relación íntima con muchas enfermedades, como por ejemplo la COVID-19 que la estamos viviendo ahora. Pues fíjate. ¿Por qué? Efectivamente, una de las cosas que más complica el cuadro de la COVID es la neumonía por COVID. Porque en la mayoría de los casos de COVID pueden pasar como un cuadro catarral normal, pero es importante que conozcamos cuáles son los síntomas y cómo se afecta ese pulmón, tanto por la COVID como por un montón de otros virus que tenemos en el ambiente pululando y de los que nos pueden atacar en cualquier momento. Hoy es el Día Internacional de la lucha contra el SIDA, luego hablaremos, pero también la neumonía está muy ligada a esta enfermedad, sí. Luego lo comentaremos. Lo vamos a comentar. Me gustaría mostrarte a ti y a todos los que están en casa un tejido pulmonar, porque aquí siempre el equipo de producción hace un trabajo espectacular. Vamos, ahí estamos viendo en estos momentos representados un tejido pulmonar, ¿verdad? Exacto, aquí tenemos un pulmón, esto es un pulmón, nosotros tenemos dos, nuestra caja torácica, están protegidos por toda esa caja torácica, valga la redundancia, y además este pulmón, debo decirles que tiene una diferencia con respecto al pulmón derecho. Nosotros en el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos, en este tenemos solo 2, y aquí vemos todo lo que llamamos el árbol bronquial. ¿Y en qué se diferencia el izquierdo del derecho? Bueno, tienen varias diferencias, uno pesa más que otro. De hecho, el izquierdo, como tenemos del lado izquierdo el corazón, parece que es un poquito más pequeño, pesa un poco menos y de hecho es diferente, tiene solamente 2 lóbulos. ¿Pero tienen el mismo uso? Sí, exacto, el pulmón funciona para recibir la sangre, oxigenar toda esa sangre y por supuesto permitir el intercambio gaseoso. Este es el izquierdo. Sí, aquí tenemos estas ramificaciones, es lo que se llama árbol bronquial, que finalmente desde el bronquio principal se va a ir bifurcando, se va a ir ramificando. Todas estas ramificaciones, hasta ¿verdad? Llegar, exacto, hasta estas estructuras más pequeñitas que son los alvéolos, en donde se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué es lo que pasa en la neumonía? Cuando llegamos al cuerpo y estamos viendo lo que pasa. Exactamente, tenemos unos mecanismos de defensa y si fallan y esos virus o esas bacterias logran ingresar a nuestro tejido más profundo a nivel de los bronquios y no se controla, comienza a producirse una inflamación de todo este árbol bronquial. Y lo que vemos verde es moco, porque el moco es un mecanismo de defensa que tiene el tejido para defenderse. Por tanto, estamos representando, si no me equivoco, doctora, una infección. Exactamente. Que lo que hace es inflamar. Comienza a producirse muchísimo moco, la inflamación secreta moco, piensa que el moco es como ese mecanismo para atrapar, para controlar, pero ese moco, ¿vale? Finalmente lo que hace es que comienza a taponar, a comprometer el intercambio gaseoso, la respiración y produce tos. Y esa tos más inflamación, y la inflamación y la tos más moco. Y finalmente tenemos un cuadro de un paciente con muchísima dificultad respiratoria y malestar típico de la neumonía. ¿Y qué consecuencias puede traer este tipo de...? Pues fíjate, una neumonía puede ser tratada de manera ambulatoria en la casa, siempre que sea detectada y diagnosticada a tiempo. Pero si no, esto puede complicarse y puede llevar a un paciente a un cuadro mucho más importante, a una sepsis, a un cuadro en el que se pueda comprometer la vida. Por eso es tan importante y sobre todo
individualizar los pacientes, porque no es lo mismo una neumonía en un niño, en un joven competente que inmunológicamente está bien, o en un anciano mayor que tenga otras patologías. En un inmunodepresor, por ejemplo, una neumonía es muy complicada. Muy peligroso, muy delicado, y por eso, mira, quiero que hablemos también de eso, de lo importante que es no menospreciar los síntomas. Pero antes de ello me gustaría preguntarte, porque hay que ser claro, ¿se puede perder la vida con una neumonía? Sí. Sí, de hecho, quiero decirlo, la neumonía lamentablemente sigue siendo la causa de muerte de muchísimos niños y ancianos en muchos lugares del mundo. Es verdad que están las vacunas y afortunadamente en España tenemos un sistema sanitario muy bien articulado, ejemplar y modélico, pero lamentablemente hay muchos países en los que no se tienen estos sistemas y sigue siendo una causa de muerte. Por ello vamos a hacer un repaso intenso sobre esto de la neumonía. Vamos a ver los síntomas, si le parece. Vale, te voy a invitar con una doctora del Hospital Dr. Negrín, Lucrecia Janozzi. ¿Cómo estás, Lucrecia? Hola, bueno. Me voy a poner aquí justo al lado tuyo. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Todo bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Empezamos, si le parece, con los síntomas de la neumonía. La tos, ya lo decía antes la doctora, que se producía porque el moco iba bajando, se iban inflamando esos alveolos, si no recuerdo mal, ¿verdad? Y a partir de ahí se produce esa tos que es la que inflama, ¿no? La tos es un mecanismo de defensa del pulmón para cuando se irrita, para intentar eliminar lo que lo está inflamando, y en ese caso puede ser efectiva, entonces llegar a poder expectorar, eliminar la flema, o a veces simplemente es tos seca que no se ve la expectoración que sale. Por tanto, que podemos tener diferentes tipos de tos, con flema, sin flema, tos seca. A ver, lo típico de la neumonía es que sea una tos con expectoración, entonces se llega a eliminar la flema, pero a veces no es eficaz, entonces simplemente da tos, pero la tos es uno de los síntomas cardinales de la neumonía. Perfecto, vamos con el siguiente, fiebre o escalofríos. Eso es porque se inflama el pulmón y también se genera una respuesta inflamatoria en todo el cuerpo, y entonces se activan unas sustancias que causan la fiebre como mecanismo de defensa y los escalofríos también como síntomas generales. ¿Fiebre es igual a infección, doctora? Fiebre es igual a inflamación. Igual a inflamación. Por ejemplo, una persona que no tenga fiebre, si presenta otro tipo de síntomas, ¿puede tener neumonía? Sí, no todas las neumonías dan fiebre. Sobre todo de las personas mayores muchas veces dan una clínica más silente, más insidiosa. Por tanto, hay que tener cuidado porque no avisa, ¿no? En ese caso. Vamos con el siguiente síntoma, dolor muscular. El dolor muscular es generalizado, por lo mismo por la inflamación, entonces es una reacción que afecta a todo el cuerpo. Afecta a todo el cuerpo en este caso. Debilidad, da astenia, da falta de apetito. Perfecto. Fíjate, importante, José, quiero matizar aquí, un paciente que tenga tos, fiebre, escalofríos y malestar general, de ese dolor de los músculos, hay que ir pensando en que podemos estar frente a una neumonía, hay que ir sumando como puntitos, eso es importante tenerlo en cuenta. Pues nos quedamos con esa puntualización, doctora. Vamos con otro síntoma, dificultad respiratoria. Esto es uno de los síntomas que se asocia también, por ejemplo, a la COVID-19. Exacto. Eso es la ocupación de los alvéolos del parénquima pulmonar, que es la parte del pulmón que funciona, en este caso ocupada por pus, por mojo, y entonces la persona tiene sensación de que le falta el aire porque tiene una parte del pulmón que está comprometida. ¿Y por qué el SARS-CoV-2 o la COVID-19 está asociado a la neumonía? ¿Por qué una de las consecuencias pueden ser esta, doctora? A ver, la dificultad respiratoria es una clínica, es un síntoma que puede estar en muchas enfermedades del pulmón, no solo infecciosas como la neumonía, sino también enfermedades crónicas o también enfermedades del corazón. Es un síntoma que hay que asociarlo a otros para que sea sugestivo de ser de neumonía. Claro, pero doctora Vacante, se ha escuchado muchas veces, hemos visto muchos casos, mucha gente que lo ha pasado mal, más de 300 personas en Canarias, algunas de ellas con esta patología a consecuencia de la COVID-19, neumonía. ¿Por qué? Bueno, efectivamente, cualquier cuadro catarral, bronquial en un paciente inmunodeprimido, por eso es tan importante los pacientes vulnerables que se vacunen, que estén pendientes, que guarden las medidas que recomendamos, porque un tejido
pulmonar, predispuesto, débil, con algún tipo de patología previa, puede ser susceptible de infectarse de la COVID y de que la COVID haga esta complicación. Una COVID puede pasar normal, como un cuadro catarral, pero ojo con los pacientes que son vulnerables porque puede complicarse con una neumonía. Por ello el gobierno de Canarias ha hecho una campaña de concienciación para que la gente mayor, sobre todo de alto riesgo, se vacune, porque es muy importante en estos momentos para no tener síntomas, por ejemplo, como la neumonía, mejor dicho, enfermedades como la neumonía. Vamos con otro síntoma, dolor de pecho. Sí. El propio Eso es malestar. por la inflamación del pulmón y suele doler en un sitio, sobre todo tosiendo, respirando hondo. ¿Dónde te suele doler? Porque a veces oigo que te duele en la espalda, pero no es así. Ahora veo que es en el pecho. ¿Qué parte del pecho te suele doler con una neumonía, doctora? La parte donde está el infiltrado pulmonar, donde está la neumonía, es donde duele. En la parte donde está la infección. Perfecto, pues estos son los síntomas de la neumonía, doctora. Exacto, nosotros, mira, vamos a hablar de los factores de riesgo que te los tengo aquí. Pero Venga, vamos por qué aquí, si les parece, importante, guarden la distancia de seguridad. este aparatico son amables. nunca fue más importante tenerlo porque con esto nosotros podemos auscultar y saber dónde está localizada la infección. Y generalmente cuando tenemos la infección allí, el paciente lo refiere, mira, tengo el dolor aquí, me duele aquí, en la base del pulmón, en el otro lado. Y así podemos saber, así que qué importante es tener esto. Pues mire, doctora, vamos a hacer una cosa. Yo tengo una tos desde hace un tiempito, yo creo que es por el aire acondicionado que tenemos aquí en el ¿Ah, sí? plató. Si le parece, usted me puede ocultar, Vale, nos ponemos venga, la te ausculto mascarilla. para que veamos. Venga, vamos a Ponemos hacerlo. mascarilla. Vamos a aprovechar. ¿Cómo me pongo? Véngase por aquí, doctora. Bueno, esto lo vamos a hacer. ¿Te quitas la chaqueta o te la dejas? No, así porque si Vale. no los micros no puedo. Es verdad, entonces hacemos una cosa. Y tampoco estoy para enseñar Debemos nada, doctora. auscultar por delante siempre, Sí. ¿vale? Auscultamos, aprovechamos de oír el corazón también. Sí, Pedimos al paciente que respire. sí. Auscultamos siempre todos los focos cardíacos que queremos auscultar y le pedimos al paciente No, que... dígame cómo estoy. Espérate, primero. voy a eso. Toma aire. Ventilas muy bien. El otro lado. Bien, se oye bien. Mira, Sí. importante siempre ¿Estoy bien, cuando- doctora, seguro? Sí, estás bien. Yo soy un poco hipocondríaco. Que no, estás bien. Tengo como un Auscul- pequeño dolor aquí. Puede ser, mira, ese dolor que tú dices allí es una neuritis intercostal. Se irritan la musculatura que está entre las costillas de tanto toser. No sé si has estado tosiendo. Sí, un poquito, pero Bueno. un poquito. Pero nada, estoy bien, ¿eh? Vale, nada. Estoy bien. Que sepan todos en casa que José está perfecto. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, Gracias, vamos a me he ahorrado la visita al médico, doctora. Oye, una cuestión, ahora en serio. Ocultando, simplemente puede saber un médico si tienes neumonía o no. saber si tienes neumonía no, pero mira, si vamos sumando los signos y síntomas que hemos visto ahora, tos, fiebre, malestar y una auscultación, por eso es tan importante la clínica, porque si auscultamos un foco en el que no pasa el aire, ahí nos puede dar un indicio de que hay una neumonía. Curioso, vamos con los factores de riesgo, doctora. Vamos allí. Me Venga, gustaría primero empezar con los pacientes vulnerables, los ancianos. Los ancianos. Por eso es tan importante que los mayores se vacunen. Insistimos, está la vacuna de la gripe y la vacuna del neumococo. La vacuna del neumococo se coloca una sola vez y nos garantiza protección. Esto puede prevenir muchísimos ingresos hospitalarios y muchísimas mortalidades. También es importante que coloque bien el cartel para que no se caiga, doctora. Si es tan Bueno, amable. hoy está un poquito... Los niños. Los niños. Como te decía antes, los niños siguen siendo un grupo vulnerable. Siguen habiendo muchísimas muertes por neumonía en niños menores de 2 años y esto es porque su sistema inmunológico no está totalmente Preparado. fortalecido ni preparado. Por eso los programas vacunales han demostrado tanta eficacia. Por tanto, hay que tener cuidado con los niños, los ancianos y las personas de edad media, por ejemplo, doctora. Bueno, en líneas generales, las personas de edad media con un sistema inmunitario competente no somos grupos de riesgo. De hecho, los grupos de riesgo están bien definidos y generalmente son estos niños que no tengan vacunas completas y los mayores. ¿Y cómo podemos cuidarnos? Personas que sean o tengan predisposición para una neumonía, ¿cómo se pueden cuidar en su día a día? Bueno, en este momento con las mascarillas está muy bien. Nos protegemos, el lavado de manos, por supuesto. Si tenemos personas que tengan enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, tenemos que evitar estar en espacios cerrados. Sobre todo hay una neumonía por una bacteria que es el micoplasma, que es muy frecuente en los espacios cerrados por los aires acondicionados. Personas de riesgo, ancianos, niños, inmunodepresoras también son personas de riesgo. Inmunodeprimidos, sí, de hecho, mira, ejemplarmente los diabéticos, aunque podríamos decir cualquier persona con una enfermedad cardiovascular
diabetes, pacientes con artritis reumatoide, cualquier enfermedad de base hace que tengas una susceptibilidad porque tu sistema inmunológico está un poco deprimido. Pensemos que como que el sistema tiene que defendernos frente a otras cosas y no puede dedicarse completamente a defendernos de la neumonía. Entonces, por eso son un grupo de riesgo. Perfecto. Vamos con la siguiente. Un tema que no hemos hablado, creo que no lo hemos hablado en el programa, el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Vale, el EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Vale, para que entiendan en casa, la EPOC es una enfermedad en la que el pulmón pierde su elasticidad. Hay un cambio en la arquitectura, en la estructura del pulmón y el paciente no puede respirar bien y está muy relacionado con el tabaco y exposición a otros gases, al humo de la fábrica. ¿Qué consecuencias te puede traer esta enfermedad? Es un paciente, los pacientes con EPOC son pacientes que tienden a tener exacerbaciones y esas exacerbaciones de sus cuadros empeora la tos, empeora la dificultad respiratoria y muy frecuentemente hacen infecciones y neumonía. ¿Pueden acabar con oxígeno artificial? Sí. Sí, son pacientes que de hecho terminan con ayuda ventilatoria en casa, con oxígeno domiciliario o con algún otro equipo que tenemos para ellos. Y la fibrosis, que la veo por ahí, también es una enfermedad muy complicada. Exactamente, y en la fibrosis lo que sucede es que el pulmón pues tiene como cicatrices. Entonces también ha perdido su elasticidad, su capacidad de expandirse y recibir el aire, que finalmente lo que tiene como finalidad es poder hacer ese intercambio gaseoso tan importante para vivir. Pues estos son unos factores de riesgo que hemos visto que son complicados, por ejemplo la fibrosis, el EPOC, enfermedades que también trataremos aquí, la diabetes, y también hay que tener cuidado con los ancianos y con los niños. Doctora, hemos conocido la parte médica, vamos a ponerle rostro a la neumonía, vamos a movernos si les parece a nuestra voz porque ya nos está esperando Salvador. Muy buenas tardes, Salvador, tienes 54 años, ¿verdad? Sí. Y estuviste ingresado en el hospital en Argentina por neumonía durante 15 días. Sí, a lo primero no lo supe, pero cuando empezó los dolores de pecho y el catarro, porque empezó a salirme sangre, fue por lo que fui al hospital. ¿Tenías dolor de pecho, sangre? Escupía sangre. ¿Tenías fiebre, por ejemplo? No, ¿Qué más síntomas presentaba? Frío. Mucho frío, escalofrío. Lo nombrábamos antes, los síntomas. Demasiado frío. ¿Te sentías identificado cuando hablábamos de los síntomas? Sí. Me quería morir, pues yo me pegué 15 días en el hospital, tuve que pagar 2.800 pesos, porque allí no te atienden así. Claro, no hay la seguridad social que hay aquí y lo pasaste mal. Me pincharon en una costilla, creo que me pincharon. Ah, te pusieron como un drenaje. Sí. Tubo de tórax. Sí. Y oxígeno, me imagino. Sí, oxígeno, pero primero me la pusieron un tarro para hacerme... Si te parece, vamos a hablar, doctora, en este caso, de los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay cuando una persona presenta estos síntomas y llega al hospital? ¿Qué es lo que se le pone para intentar curarlo? A ver, el tratamiento curativo es el antibiótico. Entonces, el antibiótico, en general, según las características del enfermo, se intenta identificar la probabilidad de identificar el microorganismo que Por ejemplo, con estos síntomas, si depende ve un cuadro así con este paciente, ¿qué tipo de antibióticos tendría que tomar? No, lo más importante es dónde vive el enfermo, si tiene otras patologías, si está tomando algunos fármacos que bajan las defensas, y si fuma, si tiene patología del corazón, del pulmón, todo eso es lo más importante. Y luego, si vive en su casa o si ha estado en el hospital, también va a ser importante dejar a saber qué tipo de microorganismo hay que cubrir. Hablamos que la neumonía, en algunos casos, acaba con la muerte de la persona. ¿La probabilidad es muy grande, es pequeña? A ver, los casos de neumonía suelen ser entre 1 y 10 en 1.000 personas. Y algunos se pueden mandar a casa con antibiótico si nosotros pensamos que es una persona joven que va a tomar el antibiótico en casa y que no tiene riesgo de tener más complicaciones. Sin embargo, si la persona no estamos seguros de que se vaya a tomar el tratamiento, si es una persona mayor que tiene riesgo de que la neumonía se complique con líquido o que llegue a ser una enfermedad diseminada, una sepsis, y que pueda requerir ingreso en planta o en
en algunos casos incluso en cuidados intensivos. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, de verdad, Salvador, por estar con nosotros. Gracias. Que ahora me imagino que estás muy bien. Yo te veo muy bien. Sí, ahora estoy. Yo te veo perfecto. Gracias, yo estoy más o menos bien. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy, además, quiero decir que día 1 de diciembre es el Día Internacional en la lucha contra el SIDA. No solo para buscar más tratamientos, que también hay que buscarlos, pero ha sido una enfermedad a lo largo de los años muy estigmatizada y nosotros desde aquí queremos sumarnos a esa lucha. Todas esas personas que lo están viviendo en estos momentos no son personas diferentes, son personas normales como todos con una patología simplemente. El gobierno de Canarias ha hecho una campaña en contra de la serofobia. Vean. Muchas personas que conviven con el VIH sufren rechazo y exclusión social. Tal vez tú y yo no encontremos la vacuna para el VIH, pero sí podemos dar respuesta a la serofobia. Vacúnate contra la serofobia. Evita la discriminación. Y nosotros queremos darle respuesta a la serofobia. Ana Rosa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Tú contrajiste el SIDA en el año 92, ¿verdad? Sí, en el 92 fue cuando fui diagnosticada. Según mis cálculos fue el año anterior. Vale, en el 92 fuiste diagnosticada. ¿Qué edad tenías en ese momento? 27 años. Si en estos momentos existen algunos rasgos de estigmatización en algunos entornos, me imagino que en el 92 aquello era tremendo, ¿no? Bueno, aquello es que era el ocultarte al máximo, porque no había ni ayuda, ni psicólogos, ni asociaciones, ni colectivos que te pudieran un poco encaminar qué camino seguir. Y entonces, como cada uno pudiera buenamente o hundirse o tirar para adelante. Yo los primeros años, la verdad que estuve por los suelos constantemente, o sea que una depresión, no saber a quién decirlo, si decirlo o no decirlo, si se me notaría o no. Fueron muchas cosas negativas, pero luego a la hora de empezar el tratamiento incluso fue mucho peor, porque yo empecé con los primeros retrovirales que existieron en la medicación con respecto al VIH y tenían unos efectos secundarios terribles, claro. Sobre todo psicológicos y físicos, que te consumían mucho la cara y yo miraba al espejo, parecía un esqueleto, los brazos muy delgados, las piernas muy delgadas, sin nalgas, o sea que todas esas cosas son cosas que te afectan, porque tú miras al espejo y ves que no eres lo que has sido siempre, dices, si yo me lo noto, todo el mundo me lo nota. La gente que me ve dice, esta persona está enferma, y no le ibas a decir que era por un VIH. Claro. Ana Rosa, hay que decir que incluso en muchas entrevistas de trabajo hemos visto alguna vez esa casilla en la que tenías que marcar o no si tenías VIH. Eso de verdad que yo lo he visto en alguna entrevista de trabajo que he hecho y me parece una auténtica vergüenza, hay que decirlo así. Afortunadamente hoy en día se ha ido trabajando, la sociedad lo acepta más y además hay que decir algo que es muy importante: cuando una persona toma el tratamiento adecuadamente, la carga viral es prácticamente del 0%, si no me equivoco, Ana Rosa. Sí, es correcto lo que estás diciendo, José, sí. Cuando estás en tratamiento y tienes la carga indetectable, es intransmisible, entonces es difícil que tú se lo transmitas a otra persona. Y también la sociedad tiene que ser consciente de las medidas de prevención, o sea que porque tú no transmitas no quiere decir que la otra persona, a lo mejor con la que estuviste ayer, es cero positivo y no has tomado precauciones, o sea que hay que estar al tanto. Pues nos quedamos con ese mensaje, Ana Rosa. La sociedad tiene que ser una sociedad abierta, obviamente, y también tomar la prevención necesaria. Hay que dejar de estigmatizar esta enfermedad. Hoy nos sumamos al no a la serofobia, día 1 de diciembre, en la lucha contra el SIDA. Muchísimas gracias, Ana Rosa, muy valiente por entrar, gracias por tu testimonio y te veo estupendamente. Muchas gracias, y que la sociedad se conciencie de que las personas con VIH no somos la peste, somos personas que tenemos derecho a vivir, a trabajar y a reunirnos con nuestros amigos y a hacer vida social como el resto de la sociedad. Somos personas. Ahí queda ese mensaje. Un beso muy grande. Hasta siempre, Ana Rosa. Gracias. Hacemos una pequeñita pausa y seguimos hablando de neumonía, donde abrimos consulta. Pueden enviar sus preguntas rápidamente al 683-288-688. Nos vemos a la vuelta. Hasta ahora. ¿Cada día te levantas con tus almohadas llenas de pelos?
Si mi padre es calvo, yo también lo seré. ¿Las mujeres también sufrimos de calvicie? Estas y otras preguntas las resolvemos mañana en La Salud es lo primero. Hablamos de alopecia, una patología que afecta tanto a jóvenes como a mayores. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestros especialistas te ayudarán a encontrar la solución a tu problema. Abrimos consulta, vamos a responder ya todas las preguntas que nos han hecho para resolverlas, que vamos a hablar de la neumonía. Vamos con la primera pregunta. Llevo un año sin fumar y este año he padecido la neumonía. ¿A qué te debido? Un año sin fumar y tienen neumonía este año. A ver, el tabaco da secuelas que pueden ser también que duren para mucho tiempo y hay personas que están más predispuestas que otras a padecer de una neumonía. Para recuperarse bien del tabaco tienen que pasar como 10 años, he escuchado, ¿eso es real? Sí, pero hay veces que se recupera del todo y a veces que no. Perfecto, gracias doctora. Vamos con la siguiente pregunta. Isia, desde la isla de Gran Canaria. Mi hijo de año y medio tiene tos, mocos y se está asfixiando. El médico le ha recetado paracetamol. Él ya padeció de neumonía. ¿Debería de tomar algo más fuerte? Doctora Vacante. Bueno, un niño de un año y medio que tenga tos, mocos y dificultad respiratoria debe ser valorado nuevamente porque probablemente hay que ver si tiene que ponerse un tratamiento para broncodilatar para que pueda respirar bien y ver si está indicado un antibiótico. Sí. Perfecto, vamos a una pregunta en forma de videollamada. Arantxa, muy buenas tardes, ¿qué te ocurre? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Creo que tu hija Sí. tuvo neumonía, ¿verdad? Sí. Y se le ha quedado una mancha en el pulmón. Cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Pues mi pregunta es que a mi hija, a consecuencia de la neumonía, le quedó una mancha en el pulmón derecho y entonces yo quería saber si eso puede desaparecer con el tiempo o la seguirá teniendo durante toda la vida. Doctora, gracias. Le contestamos ya. A ver, a veces pueden quedar secuelas en la radiografía o en el TAC y para eso hay que hacer un seguimiento y según en el tiempo sí que puede desaparecer sola o si no desaparece habrá que hacer biopsias para saber qué es lo que pasa y según eso decidir qué hay que hacer. Esta pregunta es interesante, nos acaba de llegar ahora mismo por WhatsApp y la tengo aquí escrita. ¿Es posible vivir con solamente un pulmón? Sí. ¿Es posible? ¿Durante toda la vida? ¿No llegamos al trasplante? No. Perfecto. Otra pregunta también que nos llega. ¿Por qué la vacuna para la neumonía en muchas comunidades autónomas es gratuita, pero en Canarias hay que pagar? Y eso no lo sé. No lo sabe, ¿verdad? La vacuna de la neumonía está financiada aquí no. para mayores de 65 años y la vacuna del neumococo forma parte del plan de vacunación infantil. Por tanto, está financiada. La persona que nos escribió ya sabe, la vacuna para mayores de 65 años. La del neumococo sí. La del neumococo está financiada. De la gripe también. Y de la gripe también, obviamente. Vamos con otra pregunta. Néstor, desde la isla de La Palma. Si soy asmático, ¿tengo más probabilidades de padecer neumonía? ¿Hay más probabilidades si una persona es asmática, doctora Sí. Vacante? De hecho, todas las personas que tienen patologías de base respiratorias están un poquito más predispuestos. Y en el caso de él que tiene asma tiene que estar siempre pendiente porque una exacerbación puede llegar a una sobreinfección y complicarse. Bueno, hay que aclarar que la persona en cuestión nos acaba de escribir en relación a esa pregunta si estaba financiada la vacuna y dice que iba, en este caso no iba por la seguridad social, sino iba por la privada. Ya estamos vale. hablando de otros menesteres, ¿no? de otra cosa. Pero en la seguridad social, como bien ha dicho la doctora Vacante, sí está financiada esa vacuna, que para eso tenemos un sistema sanitario, pues yo diría que uno de los grandes sistemas sanitarios del mundo, de los mejores del mundo. Orgullo español, nuestro sistema sanitario. Exactamente. Seguimos con otra pregunta. María Jesús, de la isla de Tenerife. ¿Están relacionados los broncoespasmos con la neumonía? Broncoespasmos con la neumonía. ¿Hay relación, doctora? En principio no, el broncoespasmo es una hiperreactividad de los bronquios, que son lo que vimos antes, que es lo que llega al alvéolo, y en la neumonía lo que se afecta es el alvéolo, el pulmón. Entonces, cuando hay un broncoespasmo es por otra causa y no por la neumonía. Pero muchas veces en un paciente que tiene poco, que tiene asma, puede haber broncoespasmo y neumonía. Pero ¿Broncoespasmo la neumonía y asma, qué diferencia hay?
El asma es una enfermedad inflamatoria que altera la vía aérea y el broncoespasmo es una hiperreactividad del bronquio. El asma sí que tiene broncoespasmo, pero el broncoespasmo también lo tienen otras enfermedades y la neumonía no da broncoespasmo. Perfecto. Neumonía más algo más. Perfecto, gracias doctora. Nos vamos hasta la isla de La Palma. Sensa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? ¿Qué le ha pasado? Bueno, pues yo tengo una niña que ha tenido 2 neumonías y me gustaría preguntarle a la doctora si hay alguna medida que pueda tomar para que no se vuelva a repetir, teniendo en cuenta que ella es asmática. Perfecto, Sensa, le contestamos ya, muy atenta al televisor. Gracias. Muchas gracias. Cuando quiera, doctora Vacante. Bueno, mira, los pacientes asmáticos, no sé qué edad tiene la niña, pero es verdad que pueden haber tenido 2 neumonías previas y yo he pasado 2 neumonías y no tomo nada. Pero en el caso de una paciente asmática debe controlarse bien, seguir sus controles con un neumólogo infantil y saber si tiene una predisposición o si realmente hace exacerbaciones muy frecuentes que hacen que ese tejido pulmonar esté un poquito más débil. En cualquier caso, siempre mantener controles con su pediatra y su neumólogo. Muchísimas gracias, doctora Vacante. Mañana nos vemos. Muy bien, Doctora tienes tus pulmones. Dinocchi, lo he dicho bien el apellido. Muchísimas gracias por estar con nosotros también. Me decía antes, fuera de cámaras, que lleva aquí no sé cuántos años y todavía no han sabido pronunciarlo. No. Yo estoy dentro de la nota media. Sí, la media. ¿Sí? A ustedes mañana muy atentos porque vamos a hablar de alopecia, ¿verdad? No afecta solo a los hombres, afecta también a las mujeres con todos los condicionantes que conlleva eso. Doctora, porque dice, ay Dios mío. Bueno, no sé, mira, hay que cuidarse. Pues sí, mañana vamos a hablar de eso. Usted tiene muchas cosas que contarme mañana. ¡Ay, alopecia. Dios mío! ¡Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío! Pues mañana alopecia, hombres y mujeres. Oye, hablamos de alopecia y a la vuelta, atención, muy atentos porque volvemos con toda la actualidad, con nuestra mesa política, con Rebeca Paniagua. Hasta ahora. ¿Cada día te levantas con tus almohadas llenas de pelos? Si mi padre es calvo, yo también lo seré. Las mujeres también sufrimos de calvicie. Estas y otras preguntas las resolvemos mañana en La Salud es lo primero. Hablamos de alopecia, una patología que afecta tanto a jóvenes como a mayores. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestros especialistas te ayudarán a encontrar la solución a tu problema.